Muy buenos días, son las 11:15, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa diaria del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón. Muy buenos días, doctor. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, procedemos como cada mañana a dar indicaciones de cómo evoluciona la epidemia. Sigue el ritmo más o menos descendente que se ha observado en los últimos días, semanas. Hoy se notifican más casos que ayer. Recordamos que los casos de ayer se referían a un fin de semana largo que siempre tiene una notificación un poco más retrasada que entre semana, pero corresponden a la misma tendencia que estamos observando. Son 867 nuevos casos, que suponen un incremento del 40% respecto a lo que se observó ayer. El número de muertos sube un poquito, son 185, pero también mantiene las mismas tendencias observadas en los últimos días, con un claro descenso semana a semana que se ha agudizado durante estos últimos 7 u 8 días, pasando desde 500 a 400 cada semana que pasaba, y estas últimas semanas, en lugar de pasar a los 300, nos hemos estabilizado claramente por debajo de los 200, lo cual es una buena noticia dentro de lo que siempre representa hablar de fallecidos. Los ingresos en UCI y los ingresos hospitalarios mantienen también las mismas tendencias que hemos observado. Yo creo que ya no tenemos muchas dudas en las tendencias y por lo tanto no tiene mayor discusión si los datos suben o bajan un poco. Puede haber otros aspectos que podamos valorar. También vamos viendo cada vez un número de personas que han superado la infección más importante. Ya tenemos 123.000 personas que han superado la infección. En esa cifra se incluyen tanto los enfermos que se han recuperado como aquellos a los que se les ha detectado una prueba de defensas, de anticuerpos contra el virus, y que, por lo tanto, en algún momento estaban infectados, aunque no se haya podido identificar el momento en el que tuvieron la enfermedad, si es que la llegaron a tener. Por lo tanto, las cifras son favorables. Todo esto nos indica que estamos en muy buena posición para todo el proceso de transición que vamos a vivir en los próximos días. Nos da confianza en que va a haber cada vez más territorios que van a poder ir superando estas fases, pero, como decimos siempre, tenemos que ser muy cuidadosos, porque ahora lo que tenemos que asegurarnos es de que no hay esos temidos rebrotes que puedan poner a nuestro sistema sanitario de nuevo en una situación crítica. Por lo tanto, buenas noticias en cuanto a la evolución de la epidemia, son las que estamos observando todos estos últimos días y las que tratamos de transmitir, pero mucha prudencia a la hora de ir abriendo, reduciendo las medidas de restricción de la movilidad, porque todavía existe un riesgo, es cierto que ahora mismo pequeño, pero existe un riesgo de rebrote que nos podría llevar a una situación que no nos gustaría estar. Yo creo que sin más podemos pasar a las preguntas. ¿Sí? Sí, vamos con ellas, como cada día. Onda Cero le pregunta si se podría facilitar datos desglosados de sanitarios afectados. Doctor, ¿cuántos han dado positivo y cuántos han sido aislados por prevención? ¿Cuántos siguen de baja? Sí, no tengo aquí todos los detalles. Sí que podemos hablar de algunos estudios que se están haciendo en algunos hospitales, también en atención primaria, entre otras cosas porque los profesionales sanitarios, si no están enfermos, en principio no tenían una indicación directa de prueba, pero sí que es verdad que a medida que queremos mantener nuestros hospitales más seguros, y sabiendo que ahora mismo los sitios donde hay enfermos que pueden transmitir son fundamentalmente los centros sanitarios, tanto hospitales como atención primaria, en las diferentes comunidades autónomas o en diferentes hospitales específicamente se van haciendo estudios. Sabemos que en dos hospitales, uno en Madrid, muy grandes hospitales, uno en Madrid y uno en Cataluña, se han encontrado incidencias en el personal sanitario de alrededor del 11%, son estudios publicados de acceso fácil a cualquiera. Tenemos informaciones que nos llegan de algunas comunidades autónomas en las que la incidencia entre los profesionales sanitarios sería menor que la observada en estos dos hospitales. Tengamos en cuenta que estos hospitales son de los que han tenido una altísima presión asistencial, con varios miles de pacientes hospitalizados y una presión muy alta. En otras comunidades autónomas están detectando incidencias menores entre el personal sanitario de alrededor del 3% y en algunas incluso más bajas. Esta variabilidad la seguiremos observando. Cuando tengamos los estudios de seroprevalencia veremos además la incidencia en la población general y podremos hacer alguna valoración. Además tenemos algunos estudios específicos sobre profesionales sanitarios.
no con todos los infectados que se han notificado, sí con aquellos que están declarados a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Y en esos datos tenemos algunas informaciones que no sorprenden, pero que pueden ser de interés para la población y que corresponden realmente a la realidad. Sabemos, por ejemplo, que entre los profesionales sanitarios el número de mujeres es muy superior a la población general, lo cual es también normal porque entre los profesionales sanitarios hay un porcentaje mucho más alto de mujeres que de hombres. Esa es la forma en la que está ahora mismo distribuido nuestro sector sanitario en cuanto al género, al sexo. La edad mediana también es mayor en la población general que en la población de sanitarios, lo cual también es normal. Sabemos que entre nuestros casos en la población general tenemos muchos que proceden de residencias de ancianos y de grupos vulnerables que tienden a tener unas edades más altas, mientras que nuestros profesionales sanitarios son todas personas trabajadoras y, por tanto, por definición, tienen una edad media más baja que lo que puedan tener nuestros casos en la población general. Sabemos que tienen una presencia de síntomas menor, sabemos que tienen una tasa de hospitalización menor, del 11% comparado con el 46% entre los casos de la población general. Sabemos que requieren ventilación asistida mecánica también menor, del 1% comparado con el 7% en la población general. Sabemos que la admisión en UCI también es menor, del 1%, 1,3%, comparado con el 6% entre la población general, entre los casos de la población general. Y sabemos también que, entre otras cosas, porque su edad y sus vulnerabilidades son menores que en la población general, también tienen una letalidad menor del 0,1 comparado con el 7,8 en la población general, en los casos de la población general. Claramente la letalidad en la población general se concentra en un 87% de los casos en personas mayores de 70 años. Entre los trabajadores, por definición, no hay personas mayores de 70 años. Por lo tanto, es normal también que esta letalidad sea mucho menor. Todos estos indicadores dejan muy patente el tipo de población que son los profesionales sanitarios, porque estos datos se asemejan a los de poblaciones más jóvenes dentro de los casos de la población general, y además nos indican que, porque también tenemos una probabilidad de diagnóstico más rápida desde el inicio de síntomas en la población de profesionales sanitarios que en la población general, entre otras cosas porque tienen un acceso al sistema diagnóstico más fácil y más rápido que la población general. Están en su centro de trabajo y les resulta más fácil una vez que inician síntomas. Todos estos detalles nos indican obviamente que nuestra población de sanitarios es diferente a la del total de casos, nos indican que tenemos una población de sanitarios que, pese a haber tenido una incidencia importante, tenemos 43.000 sanitarios que han estado en algún momento afectados. Ahora mismo la gran mayoría de ellos están ya reincorporados al servicio. No les puedo dar el dato exacto, pero sí que la gran mayoría de ellos están reincorporados. Sabemos que su enfermedad ha sido menos grave que la de la población general, lo que no quiere decir que no haya habido un número de fallecidos, tristemente, que desarrollando su trabajo para tratar de solucionar los problemas de enfermedad y tratando a los pacientes enfermos se han podido infectar o se han podido infectar en otros lugares, pero que han fallecido por el coronavirus. Igual que se han reconocido en otros foros a los fallecidos en otros grupos o en otros colectivos, a mí me gustaría también reconocer el esfuerzo y el costo que ha tenido para los profesionales sanitarios la gestión de esta enfermedad. No sé si es suficiente información. Si acaso hay más preguntas, las formulamos. El boletín por hoy se cifran en 143 los casos de contagios en Madrid. ¿Se sabe ya a qué se debía el único positivo de ayer? Y en Cataluña hay hoy 450 contagiados, casi la mitad de todos los de España. ¿Podría explicar qué pasa en Cataluña? De Madrid es una cuestión, lo comentamos ayer también. Madrid, como les dijimos hace unos días, está corrigiendo las series por retrasos más largos de lo habitual en la notificación. Todo esto hace que la corrección diaria de las series en algunos momentos, o los datos que nos llegan, o nosotros al valorar los datos en el Ministerio, no seamos capaces de utilizar a lo mejor el dato correcto, pero esto se va solucionando día a día, se va actualizando la serie, se va corrigiendo la serie y ahora mismo tenemos unos datos que probablemente son más cercanos a la realidad de lo que teníamos ayer.
Quizás en algunos momentos puede llamar la atención las subidas y bajadas que se observan, pero es simplemente un problema de evolución de datos que no son fáciles. No sé si recuerdan, estos últimos días presenté en un momento una gráfica en la que se mostraba claramente las diferencias de los momentos de inicio de síntomas con los momentos de diagnóstico, con los momentos de notificación. Hay un tiempo entre medias que puede ser más largo o más corto según evoluciona la epidemia y según la comunidad autónoma y según la disponibilidad de recursos y la capacidad en cada instante de la epidemia de los laboratorios, y todo esto influye en la notificación de casos. Además, una vez que hay un caso sospechoso y se recibe el resultado, hay que volver de nuevo a su ficha epidemiológica o a su historia clínica, incluir los nuevos datos, volver a notificar, y todo esto puede suponer algunos retrasos. Si esto además se asocia a un periodo de 3 días festivos, como fue viernes, sábado y domingo, pues obviamente puede haber incluso variaciones más importantes. Son variaciones que vemos todos los fines de semana en la serie de datos. Yo creo que básicamente eso explica lo de Madrid, y yo creo que no debemos darle mayor importancia a la Comunidad de Madrid, de verdad que está haciendo un esfuerzo importantísimo por tener una serie lo más limpia y lo más sólida posible, y yo realmente querría agradecérselo porque nos está facilitando mucho la interpretación de la situación en esta comunidad. En la Comunidad Autónoma de Cataluña estamos en una situación parecida a lo que probablemente, y esto es después de conversaciones con la comunidad autónoma, que van a tratar también de verificar qué es lo que está sucediendo, estamos en una situación como la que estábamos en Madrid hace unos días. Tenemos casos de los que se reciben resultados tardíos o casos que llevan ya un tiempo en sus domicilios con una sintomatología, pero que hasta que no se ha bajado la presión de la epidemia sobre los servicios asistenciales, básicamente de atención primaria, también hospitalaria, pero sobre todo de atención primaria, no se les ha podido hacer una toma de muestras y un diagnóstico en domicilio o como cada comunidad autónoma haya establecido. En este caso, confiamos que probablemente los datos de Cataluña irán mejorando mucho más rápido de lo que ahora mismo estamos observando, teniendo en cuenta que también están descendiendo, al igual que en todas las comunidades autónomas. De nuevo, los 400 y pico de hoy también se tienen que considerar dentro del escenario de un fin de semana largo, que los datos hasta ayer podían ser probablemente un poco mejores, y hoy, por supuesto, se recuperan algunos de esos retrasos de notificación. No me cabe la menor duda que en Cataluña, poco a poco, igual que han hecho otras comunidades, irán corrigiendo estos detalles y la evolución de los casos se irá observando como realmente es ahora mismo. Estrella Digital le pregunta por el Ministerio de Sanidad, que considera imprescindible que se realicen los test PCR en las 24 horas después de tener los síntomas de la infección. ¿A qué se debe este cambio de criterio y por qué no se ha tomado esta medida antes de que empezara el desconfinamiento de la población? Estamos pasando una fase nueva. Estamos pasando de una fase en la que hay muchos casos, una gran epidemia en la población, con lo cual la información detallada que necesitamos es diferente a la que necesitamos en la fase nueva, en la que lo que queremos es, en un escenario, en principio sin casos o con un número muy, muy reducido de casos, queremos detectar cualquier posible indicio que nos lleve a pensar en que va a haber un rebrote. Por lo tanto, la información que se necesita y se quiere al principio de las epidemias y al final de las epidemias es diferente a la que se necesita para la respuesta y el control en el centro de las epidemias, cuando hay un número muy importante de casos que, entre otras cosas, lleva a los servicios sanitarios al límite de su capacidad, como ha sucedido con este brote. Por lo tanto, la información que necesitamos ahora es distinta. Ahora queremos mucha más precocidad a la hora de detectar los casos. No se está proponiendo 24 horas, se está proponiendo 24 o 48 horas como objetivo. Sabemos que en algunos casos se podrá conseguir incluso menos, sabemos que en algunos casos tendremos que conformarnos con un poquito más. Esto implica una gestión logística importante, tanto de las muestras como de los equipos de protección, como de las herramientas y los medios que necesitamos para tomar las muestras, y se tiene que establecer en un sistema de primaria con el que hasta ahora no se tenía esa capacidad tan importante para tomar las muestras. Atención primaria va a tener que reforzarse. Atención primaria va a tener que hacer un esfuerzo por conseguir la gran mayoría de los nuevos indicadores que nos interesan, porque la gran mayoría de ellos son indicadores que se obtienen en atención primaria, y las comunidades autónomas sí
tenemos que conseguir estos indicadores, implícitamente queda claro que tienen que reforzar sus servicios de atención primaria para conseguir que estos indicadores sean viables y se puedan dar a tiempo. Los objetivos, como digo ahora, son detección precoz, lo más precoz posible. En el centro de la epidemia, lo que nos interesa es valorar la evolución y tratar de dar respuesta, sobre todo, a los casos controlando la transmisión de forma más grosera. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es un control de la transmisión de una forma mucho más precisa, allí donde se producen los posibles brotes, para evitar tener que tomar medidas generales para toda la población. Catalunya Press le pregunta, doctor Simón, ¿cómo se puede proteger a los miembros de servicios esenciales si no se les facilita los test? Los servicios tienen que seguir funcionando y los tienen confinados. Una cifra, en Cataluña hay 1.000 Mossos d'Esquadra confinados pendientes de test. ¿Cuál es la política epidemiológica que se les está aplicando? ¿La inmunización del rebaño a las bravas? La inmunización del rebaño, si están confinados, difícilmente se podrá conseguir. Para que hubiera inmunización del rebaño tendrían que exponerse todos al virus y sufrir la enfermedad o al menos infectarse sin sufrirla. Con lo cual la inmunización del rebaño queda descartada. Si queremos pasar a una fase en la que no haya transmisión y que controlemos esa transmisión, o sea, de un nivel tan bajo que no tenga un impacto importante en nuestra población, que si hay transmisión siempre tendrá algún impacto, por pequeño que sea, tenemos que entender que lo fundamental no son los test, lo fundamental es eliminar los contactos de riesgo. Eliminar los contactos de riesgo no es hacerse un test. Eliminar los contactos de riesgo es mantener las distancias, es garantizar la higiene de manos, garantizar la etiqueta respiratoria y garantizar que evitamos cualquier contacto que pueda suponer una transmisión. Eso es lo que garantiza el control de la transmisión. El confinamiento en las personas que han estado en contacto con casos confirmados se llama cuarentena. Y esta cuarentena lo que busca no es evitar la transmisión en personas que probablemente no tienen la infección, es evitar la transmisión de aquellos que o pueden transmitir muy al inicio de unos síntomas muy específicos que pueden incluso no detectar ellos mismos porque consideren que es un cuadro normal. A mí me han visto todos toser con frecuencia, yo tengo generalmente tos, me resultaría muy difícil diferenciar, de hecho me resultó muy difícil diferenciar una tos relacionada con una infección por coronavirus de mi tos habitual. Esto puede pasar con otras personas, por lo tanto a los contactos se les cuarentena. También puede pasar que algunos de ellos, un porcentaje pequeño, pero que algunos de ellos, porque ese porcentaje siendo pequeño no es despreciable, también pueden transmitir durante 2 o 3 días antes de iniciar cualquier tipo de síntomas. Por lo tanto, nos interesa tener a esta gente fuera de peligro. Hacerles una prueba que vaya a salir negativa no garantiza que no vayan a desarrollar la enfermedad o a ser infecciosos al día siguiente. Por lo tanto, el realizar pruebas sin un control sanitario específico y sin tener un mecanismo de atención y de gestión de todas estas personas y garantizar que la prueba se hace a quien se le debe de hacer en el momento que se debe de hacer, no es garantía de seguridad para nadie. Es cierto que a una persona que le hace una prueba y le dicen que es negativo en ese momento, le calma. Yo entiendo también todos estos aspectos, pero todos estos aspectos se tienen que compaginar con una necesidad de hacer pruebas, sobre todo a las personas que inician síntomas ante el primer síntoma. Y si luego es necesario hacerlas a cualquier otro y se puede, se harán. Durante mucho tiempo, creo que todos somos conscientes de los problemas que ha habido en el mercado para adquirir las PCRs. Esto ha sido una discusión que ha estado en los medios, en todas partes. Por lo tanto, hemos tenido que ser muy selectivos a la hora de hacerlas realmente a quien había que hacérselas. Progresivamente van a ir apareciendo diversos tipos de test que pueden ser más eficientes. Cuando esto suceda, cuando estos test estén disponibles, sean más eficientes, sean de alto nivel de calidad, tengan una sensibilidad y una especificidad que nos permitan una interpretación fácil, se podrá quizás ampliar el testado de personas, las pruebas a más personas. Ahora mismo yo creo que las comunidades autónomas están tomando unas decisiones muy adecuadas para garantizar una correcta gestión tanto de los casos como de los contactos. El diario Hispanidad le pregunta, ¿cuál es su última impresión sobre avances en tratamientos y en la investigación para la consecución de una vacuna? Bueno, tenemos afortunadamente un grupo de grandes expertos dependientes del Ministerio, en la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios, que son los que están gestionando todo el proceso de posibles desarrollos o posibles vacunas en ensayo o que estarán disponibles en un futuro.
Además, tenemos muchos grupos de investigación en España que están trabajando con ellas en diversas instituciones, tanto del Instituto de Salud Carlos III como del CSIC, como de otros grupos de investigación. Yo personalmente creo que se conseguirá una vacuna en algún momento. No me atrevería a aventurar si va a ser en 2 meses o en 6 o en 1 año. Lo que sí que creo es que no podemos plantear nuestra estrategia de control de la enfermedad en la esperanza de una vacuna. Tenemos otras herramientas más tradicionales, algunos pueden pensar que más burdas, un poco menos finas a la hora de actuar sobre las personas o sobre nuestra sociedad, pero que nos permiten controlar la epidemia y reducir el impacto en la salud de la población. Las hemos estado aplicando hasta hace muy poco y las podemos seguir aplicando en el futuro. Y una gran parte de ellas dependen de la responsabilidad personal, de mantener esa distancia, ese lavado de manos, esa etiqueta respiratoria, etcétera, etcétera. Yo creo que no es necesario que las expliquemos más, pero una parte de ellas dependen de esa responsabilidad individual. Yo creo que es ahí donde ahora mismo debemos de pensar que tenemos una herramienta o un arma para vencer a este virus. La vacuna, si llega, será magnífico. Esperemos que si llega, llegue además con una eficacia suficientemente alta como para garantizar que la transmisión se puede incluso eliminar, pero lo cierto es que hasta que no llegue yo creo que no podemos poner nuestras esperanzas en una vacuna. Cuando llegue, perfecto. España está trabajando duro para estar muy presente en todos los ensayos clínicos y en todos los desarrollos. Vamos a tener un papel protagonista junto con otros países en su desarrollo, pero yo creo que tenemos que ser prudentes a la hora de decidir dónde vamos ahora mismo, en este momento actual, a poner nuestras esperanzas. Telemadrid pregunta un par de cosas. ¿Por qué razón se ha cambiado, al reformular, después de que haya respondido, doctor, a una pregunta anterior, por qué razón se ha cambiado el criterio? ¿Desde cuándo en atención primaria se van a hacer pruebas PCR ante los primeros síntomas del COVID? Y 2, ¿qué le parece una vuelta al colegio con 15 alumnos por clase como podría proponer Educación de cara a septiembre? ¿Tendría que plantearse una medida así también en distanciamiento en comedores, recreos, etcétera? Bueno, en cuanto al cambio de las PCRs, llevamos una semana discutiendo, quizás 10 días, a lo mejor, puede que más, discutiendo en la ponencia de alertas del Consejo Interterritorial con todas las comunidades autónomas los mecanismos de vigilancia que hay que establecer a partir del momento en el que la transmisión está ya muy cercana a cero o estamos ya en una situación muy favorable con muy pocos nuevos casos con inicio de síntomas reciente. Recuerden que el inicio de síntomas de los casos que estamos detectando ahora es de hace 10 o 15 días en general. Hay muy pocos que estén iniciando síntomas ahora mismo. En esta situación, los sistemas de vigilancia tienen objetivos diferentes. Lo he comentado antes. Tenemos ahora mismo el objetivo de detectar de la forma más precoz posible cualquier caso para ser capaces de eliminar ese riesgo de la población, es decir, de aislarlo. Si podemos aislar a las personas inmediatamente que inician síntomas, reducimos el riesgo de transmisión. Y eso es lo que queremos ahora mismo en este momento. Después de esa discusión con las comunidades autónomas, con todos los servicios técnicos de las comunidades autónomas que realmente están haciendo un esfuerzo enorme por adaptar todos los sistemas de vigilancia a las nuevas necesidades y que además ahora implican de forma fundamental, junto con Salud Pública, los servicios de atención primaria, yo creo que vamos a conseguir un sistema muy reactivo que nos permita garantizar que en caso de que todavía hay alguna transmisión en algún punto que no se haya detectado y que pueda generar nuevos brotes, la vamos a detectar a tiempo. Eso se va a empezar a aplicar, en principio, desde el día 11, momento en el que, en general, va a haber comunidades autónomas, provincias, territorios que, si hacen la solicitud, van a poder quizás pasar a la fase 1. Algunas lo están implementando desde ya y, obviamente, adaptar sistemas informáticos, adaptar estructuras sanitarias para poder realizar una serie de acciones lleva un tiempo, por lo tanto no se puede implementar de un día para otro. Tenemos la confianza de que el día 11 una gran parte de las comunidades autónomas serán capaces de hacerlo, las otras probablemente en los días siguientes, y con esto lo que buscamos es una capacidad de reacción muy precoz ante cualquier riesgo que pueda suponer un nuevo rebrote de la enfermedad. Antes, cuando teníamos un número masivo de casos
que superaban las capacidades del sistema, las capacidades de los laboratorios, las capacidades de hospitalización, las capacidades de seguimiento de los casos y de sus contactos, yo creo que entenderán que no era momento para ser tan finos a la hora de la detección de casos, y tampoco era el objetivo en ese momento la detección tan precoz de estos casos. Ahora sí, ahora tenemos un objetivo diferente y por lo tanto los indicadores y la forma de trabajar tiene que ser diferente. Y atención primaria toma un papel predominante cuando hace unos días, con el volumen de casos que había graves, el papel más visible era de la atención hospitalaria. Sobre el tema de las clases, 15 alumnos. Sí. Perdón, había olvidado la pregunta. Vamos a ver, estamos en las mismas situaciones que muchas otras congregaciones de personas. Yo creo que he sido siempre muy honesto. Tenemos que entender que el mecanismo de transmisión de esta enfermedad es el que es. El virus no viaja kilómetros por el aire. El virus tiene unos mecanismos de transmisión que son los que son, y por lo tanto, si mantenemos las medidas de precaución que se establecen para toda la población, los riesgos se reducen muchísimo. No a cero, siempre puede haber situaciones extrañas, casos raros, el que el virus sobreviva en una superficie más de lo habitual, todo esto puede suceder, pero podemos reducir con esas medidas la mayor parte de las transmisiones. Por lo tanto, lo que nos interesa es garantizar que cualquier grupo, cualquier colectivo mantiene las distancias adecuadas, y mientras están en clase, por supuesto que habrá alguien que vigile. Ahora tenemos que garantizar también que luego en el patio se mantienen. Si todo esto se puede mantener, a mí me parece correcto que se propongan escaladas progresivas hacia las nuevas fases, con mucha prudencia y teniendo garantías de que tenemos los medios para garantizar esas medidas de precaución. Si no, podemos estar en situaciones en las que, aunque es poca la transmisión que hay ahora mismo en la comunidad, muy poca, podemos tener situaciones en las que se generen brotes por un exceso de concentración de personas. A mí la propuesta me parece bien, siempre y cuando 15 niños estén en una clase que habitualmente está pensada para 30 o 40. Si metemos 15 niños en una clase en la que habitualmente caben 15, no solucionamos el problema. Yo creo que el Ministerio de Educación está haciendo un trabajo excelente a la hora de promover y de proponer las medidas de transición. Están siendo muy prudentes, lo cual lo agradezco, porque ya saben que los niños normalmente tienen una enfermedad muy leve, si es que la llegan a tener, pero sí que pueden ser los que produzcan esa transmisión luego a las familias. Por lo tanto, yo creo que el Ministerio de Educación está haciendo un trabajo excelente y muy prudente a la hora de hacer todas sus propuestas, y no me cabe la menor duda que harán pues lo que tengan que hacer. No. Como ha apretado el calor, hay varios medios que preguntan por piscinas. La Sexta, de manera concreta, le pregunta cuándo creen que podrían abrir las piscinas. Hay varios medios que se interesan hoy por el tema piscinas. No recuerdo ahora mismo de memoria las propuestas que hay en las diferentes fases para este tipo de actividad, para las piscinas. Normalmente las piscinas se abren, si no me equivoco, a mediados de junio, hacia el 14, 15 de junio aproximadamente, dependiendo de cuándo coincide con el domingo más cercano. O al menos la mayoría de las piscinas se abren en esas épocas. Yo creo que tendremos que ir valorándolo día a día. Dependerá también mucho de cómo evolucione cada territorio. No sé si en todos los territorios para esas fechas estaremos en la misma situación, y yo creo que tenemos que valorarlo con prudencia y día a día. A mí me encantaría que se abrieran, por supuesto, pero yo creo que estamos enfrentándonos a un virus que nos ha puesto en una situación muy complicada y debemos de ser un poquito prudentes. Radio Nacional, al hablar de territorios, suscita el tema. Mañana finaliza el plazo para que las comunidades autónomas presenten su solicitud de desescalada. ¿Cuántas lo han hecho y cuáles son las propuestas? Mañana finaliza el plazo para presentar la solicitud de desescalada para aquellas que quieran abrir territorios el lunes que viene, pero van a poder seguir presentando para otras fechas. Las fechas, de hecho, se ponen de manera orientativa, están en una orden, ¿de acuerdo? Pero la unidad que tiene que evaluarlos, que es la Dirección General de Salud Pública, y en ella tenemos un papel principal, la unidad en la que yo trabajo, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, no tenemos ningún inconveniente en dar cierta flexibilidad, pero
Sí que es cierto que las solicitudes hay que tener un tiempo mínimo para poder valorarlas y discutirlas con las comunidades, porque de hecho esto es conseguir entender bien la situación entre las comunidades autónomas y el Ministerio. Por lo tanto, sí, mañana acaba el plazo, pero si alguna llega un poquito más tarde, haríamos el esfuerzo de evaluarla. Y la semana que viene se podrán presentar más y la semana siguiente se podrán presentar más. Lo interesante de la presentación de solicitudes no es presentar muchas, es presentar las que tienen una situación epidemiológica y de capacidades suficiente para que suban a la siguiente fase o que pasen a la siguiente fase. Presentar solicitudes, porque sí, yo creo que no tiene mayor sentido y las comunidades autónomas lo han entendido esto perfectamente y están trabajando en propuestas sólidas que puedan llevar a un desarrollo favorable de la transición a las siguientes fases. Por nuestra parte, no tenemos todavía información de las comunidades que han presentado. Las solicitudes llegan al Ministerio de Sanidad y una vez que se reciben se pasarán a la Dirección General de Salud Pública. Todavía no hemos recibido nada más que las que ya se valoraron en la orden de este fin de semana pasado, que eran de Canarias para 3 islas y de Baleares. De Baleares se recibió también para 3 islas, una ya pasó de fase y las otras 2 se está reevaluando ahora mismo y no habrá, entiendo, ningún problema con que pasen de fase una vez que se aclaran algunos detalles o se garantizan algunos detalles que no estaban a lo mejor o que no comprendíamos nosotros bien a la hora de valorar el documento con las informaciones iniciales. Yo creo que las comunidades van a empezar a presentarlas entre hoy y mañana, quizás el jueves como muy tarde. Mucho más tarde el jueves sería complicado tener tiempo de evaluarlas correctamente y en cuanto lleguen se hará un esfuerzo enorme para poder valorarlas todas conjuntamente con cada comunidad autónoma y tener una orden preparada para el fin de semana. Doctor Simón, pues muchas gracias por esta comparecencia. Aprovechamos para anunciar que tras la celebración del Consejo de Ministros comparecerán en rueda de prensa la ministra portavoz María Jesús Montero, el ministro de Sanidad Salvador Illa y el ministro de Cultura y Deportes José Manuel Rodríguez Uribes. La hora todavía puede ser aproximada, pero calculemos en torno a las 1:30 o a las 2 de la tarde. Comparecencia de la ministra portavoz María Jesús Montero, el ministro de Sanidad Salvador Illa y el ministro de Cultura y Deportes José Manuel Rodríguez Uribes. Muy buenos días. Gracias, doctor Simón. Gracias.